Reporte 100. Vamos a hablar con una especialista sobre lo que está ocurriendo en el tema internacional y en este caso en Venezuela. Es la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas, que a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Nos vamos a enlazar hasta Santiago de Chile, en donde se encuentra en este momento. Muchísimas gracias por permitirnos esta llamada, Ana Vanessa Cárdenas, y poder conocer a través de su análisis qué es lo que está pasando, qué vamos a esperar que ocurra allá en Venezuela tras el anunciado triunfo de Maduro en ese país. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Katy, para ti, todos y todas los que nos escuchan. Pues bueno, ya finalmente se despejaron aquellas incógnitas que teníamos de qué iba a ocurrir. Creo que tampoco es una gran sorpresa. El régimen de Maduro desde hace ya varios meses viene dando señales de que no iba a aceptar tan fácilmente un triunfo de la oposición o de salirse del poder. Recordemos que desde la firma del Acuerdo de Barbados, que en resumen era sanciones por elecciones, es decir, levantar aquellas sanciones económicas al régimen a cambio de garantías de unas elecciones libres, transparentes, ordenadas, pues la primera medición o sondeo de si iba a respetar esto o no fueron las primarias de la oposición, donde fue electa María Corina Machado por un triunfo impresionante, ¿no? Del 90%, y la inhabilitan. Después la siguiente candidata que no se pudo inscribir por cuestiones técnicas, Corina Lloris, hasta llegar al Mundo González, y estas declaraciones incluso de las últimas semanas terribles acerca de que si llegaba a la oposición iba a haber sangre, un baño de sangre, junto con acciones como desinvitar a los observadores de la Unión Europea. Así que bueno, los insumos para dudar de la transparencia de estas elecciones estaban ahí presentes. Es cierto que hubo una gran movilización de los venezolanos en el exilio, pero también, hay que decirlo, hay 7 millones de venezolanos, pero no todos votaron. Por ejemplo, acá en Santiago de Chile hay 1.600.000 venezolanos, es un gran país receptor de venezolanos, y solamente 2.500 pudieron votar. Entonces, de pronto estas manifestaciones inmensas que veíamos afuera de las embajadas pueden generarnos expectativas que no necesariamente correspondan a lo que está en las actas, porque recordemos que al interior de Venezuela el régimen todavía sigue teniendo, a través de movimientos corruptos, hay que decirlo, movilización y represión también, ¿no? Entonces, habrá que ver si realmente muestran esta voluntad y se desarrolla este proceso de fiscalización y de revisión de todas las actas, porque deja mucho que desear el hecho de que hayan tardado tanto. Recordemos que Venezuela tiene el voto electrónico, lo que lo hace mucho más ágil, y tardaron, bueno, casi 6 horas en dar los resultados, sin evidencia y con este discurso pues poco creíble, ¿no? De un ataque cibernético de las potencias extranjeras, etcétera, a cargo de Maduro, por lo cual, bueno, pues la oposición está en todo su derecho y tiene toda la evidencia para decir que se trata de un fraude. Ahora habrá que esclarecer, yo creo que el fraude viene desde mucho antes de las urnas, ¿no? Con la movilización, con la represión, con el inhabilitar a candidatos, y creo que hoy la oposición pues tiene un gran reto, que es mantenerse y no dividirse como había ocurrido en elecciones anteriores. De lo que menciona, de por qué no pudieron votar estos venezolanos que se encontraban ahí, pero además vimos también a muchos venezolanos que regresaron a su país con esa intención, la de votar, y muchísimas, las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, daban cuenta de estas manifestaciones que se oponen al gobierno de Maduro. Todos ellos, también pasó lo mismo, al igual que en Chile, que tuvieron dificultades para poder emitir su voto, ¿o todos habrán podido votar?
No, de hecho hubo una serie de condiciones que lo hacía muy complejo. Sabemos que los venezolanos, muchos de ellos salen sin documentos porque no se los dan, vamos, que no hay a veces ni pasaportes, ¿no? Y uno de los requerimientos era tener ya residencia definitiva en el país de origen, o sea, del voto, o sea, no de origen, sino en el país en el que estaban fuera, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de Chile, los venezolanos que tuvieran ya residencia definitiva en Chile. Cuando sabemos que las residencias hoy por hoy se están tardando, las temporales, aproximadamente 2 años en salir, y que a muchos de ellos se les ha complicado por esta falta de papeles que les da el régimen. Entonces, eso ya hacía, o ya decantaba o filtraba a una parte de venezolanos que están en otro lado, ¿no? Entonces, las condiciones que se pedían para poder votar en el extranjero fueron ya complejas. Muchos otros sabemos que los vuelos se detuvieron por muchas horas, algunos no alcanzaron a llegar, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que imposibilitaron que todos aquellos que querían pudieran traducirse en votos. Ahora, hay que ver esas que sí se tradujeron en votos si realmente están bien o mal contadas por todos estos insumos que nos hacen pensar que hubo graves problemas. Y bueno, muchos gobiernos, el gobierno mexicano todavía no ha dicho nada, vamos a ver qué dice, pero por ejemplo gobiernos sí como el chileno, pues han denunciado, Anthony Blinken hace un rato desde Estados Unidos, que se debe de transparentar el proceso porque hay serias dudas. Y claro que están en alerta porque el que Maduro se prolongue 6 años más, Gati, casi hasta el 2031, haría que fuera un mandatario en Venezuela que tiene más años incluso que Chávez, pero son 6 años más que vamos a tener que seguir recibiendo oleadas de venezolanos en los países de América Latina que no nos estamos ya dando abasto con las migraciones y que no estamos pudiendo ofrecer calidad de vida a los ciudadanos que están llegando y bueno, ni a los propios, ¿verdad? Hay que decir. Aunque Maduro recibió la estafeta de Chávez, pareciera que es un gobierno que permanece desde entonces, no necesariamente un gobierno sí que duró menos años que el que tendría Maduro, pero empezó con él. Empezó con Chávez, ¿no? Desde el 99. Ahora, sí. Hay diferencias diametrales entre el mismo Maduro y Chávez. Chávez tenía dinero, todavía tenían muchas más exportaciones de petróleo, eso le permitía más o menos contener la inflación, hacer estos programas sociales que traían médicos de Cuba, era un hombre muy carismático, a la gente, muchos venezolanos les caía bien, y Maduro ni tiene ese carisma, ni hay dinero en Venezuela, y tienen una inflación que creo que es el gran reto hoy, ¿no? Contener esa inflación y a una sociedad más unida, menos polarizada, una oposición menos polarizada de la que había tenido, porque el gran fracaso de la oposición había sido que estaba muy fragmentada, muy dividida, se diluía tras los meses después de hacer ciertos movimientos. Yo creo que eso también hay una buena base opositora unida con conciencia y que creo que le va a dar mucha tarea a un régimen que ya está en las últimas. Pero bueno, ¿cuántas veces no hemos dicho eso de Cuba también, Katy? Sí, la oposición pone en duda el resultado. Suponiendo entonces que el resultado que le da el triunfo a Maduro sea el real, no el que acusan que no es así la oposición, ¿qué pudo prometer o qué pudo convencer de Maduro a la población para que acudieran a votar por él? El discurso del miedo, definitivamente, porque no hay ningún otro elemento más allá de ese que pudiéramos pensar que hace que mejoraran. O sea, han tenido un leve incremento en cuestiones económicas, pero todavía no alcanza eso para llevar una vida de calidad, con acceso a servicios. O sea, la inflación sigue estando por encima del 50%. Pues creo que ha sido muy importante este discurso del miedo. ¿El miedo a qué?
el miedo a la represión del régimen, a los ríos de sangre, y que hay mucha gente que siente que en dado caso que haya un cambio, la situación va a empeorar por la falta de control. Sienten que de alguna manera Maduro está controlando de mala manera, sí, pero una peor debacle económica, lo cual no es así. Claro que si llega la oposición, es cierto, van a venir días difíciles. Cuando dicen muchos venezolanos van a regresar, pues no tantos, ¿no? Porque una persona que salió hace 10, 11 años que llegó Maduro al poder a los 25 y hoy tiene 40 y tiene un trabajo estable en otro país, no va a regresar a una Venezuela que va a tardar mucho tiempo, muchos años en recuperarse, ¿no? Muchos de ellos no quieran regresar. Entonces, el miedo a esta transición que va a ser muy compleja, muy dolorosa, porque el régimen no se va a ir así. O sea, obviamente la mejor salida que podrían tener es una salida negociada, pacífica, como fue la chilena, ¿no? Como fue en el caso de Pinochet, pero hasta hoy no ha dado muestras de quererlo hacer. Entonces hay una buena parte que dice, si se va, si pierde, podemos tener una situación mucho más de ingobernabilidad, de mucha más violencia y bueno, lo dicen con conocimiento, ¿no? Por lo que ha dicho Maduro y porque todavía hay una muy buena parte de las Fuerzas Armadas que están de su lado. Agradecemos, gracias por la participación de la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas sobre este tema tan importante en el mundo de las elecciones en Venezuela. Gracias de nuevo. Buen día. Excelente inicio de semana. Gracias igualmente. Reporte 100.